Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Píldoras de Gracia. Este es el capítulo 20 y continuamos con la meditación del Evangelio según San Juan. Esta vez ya es el capítulo 3, versículos del 1 al 3. El secreto que abre los cielos. Antes de entrar en la meditación de estos versículos, es sumamente importante y trascendental lo que podemos aprender de la entrevista entre un hombre llamado Nicodemo y Jesucristo. Es la clave para todo aquel que desea empezar en una vida victoriosa en Cristo Jesús. Por favor, préstele toda la atención posible a esto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Juan capítulo 3, versículo 1. Como lo he dicho en anterior ocasión, para entender mejor las palabras escritas en estos versículos, se hace necesario tener conocimiento de su contexto. El contexto es la información secular, no espiritual, no escrita en la Biblia, por lo que es necesario consultar otras fuentes paralelas a esta, lo cual no desmerita ni adultera el contenido de la palabra de Dios, porque el conocimiento espiritual, la Biblia lo explica por sí solo, sin necesidad de otra fuente. Entonces, ¿quién era Nicodemo? Un hombre perteneciente a la religión de los fariseos, doctor en la ley o asesor jurídico de la ley de Moisés, miembro del Sanedrín, el cual era un cuerpo gubernamental judío, como una especie de asamblea o senado, y era un tribunal supremo con el poder de condenar a muerte a los judíos violadores de la ley. Nicodemo era un anciano considerado por la sociedad judía de gran sabiduría por ser un experto asesor jurídico en la ley mosaica y un gran maestro de la enseñanza en las cátedras de la ley. Gozaba de gran poder económico, político, social, religioso. Dentro de este Sanedrín o Senado, ya Jesús era ampliamente conocido y la mayoría lo tenían como un rebelde, porque según ellos, sus acciones iban en contra o en atropello a la ley de Moisés. Entonces parece que Nicodemo, por cuidar su reputación, procuró entrevistarse con Jesús en las horas de la noche, como lo expresa el versículo siguiente. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan capítulo 3, versículo 2. Dios en muchas ocasiones dispone de nuestras necesidades materiales para atraernos hacia Él, pero Nicodemo aparentemente todas sus necesidades materiales ya las tenía suplidas, pero le faltaba lo más importante, no material, suplir su gran anhelo espiritual que tanto estaba buscando. Pese a su alto conocimiento de las obras de Dios y de su ley divina, escritas en el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras, cuando vio el testimonio de Jesús, de las obras y señales que hacía, fue cuando se dio cuenta de la verdadera vida espiritual que tanto estaba buscando. Para todo quien desea conocer a Jesucristo, es digno de imitar la actitud de humildad de ese varón anciano llamado Nicodemo. La humildad no tiene que ver del todo con la escasez de cosas materiales, sino con esa preciosa actitud de despojarse del ego, reconocer la gran necesidad habida en el corazón de ese ser superior llamado Dios, porque en el corazón humano hay un gran vacío con la figura de Cristo. Es el único quien encaja perfectamente en ese lugar vacío. Nicodemo se despojó de su gran cargo de senador, de ser gran maestro, de su alto estrato social y de su papel de hombre de justicia para presentarse ante un joven supuestamente rebelde para la mayoría del Sanedrín, pero le habían demostrado que era movido por alguien muy superior a las fuerzas humanas, el Espíritu Santo. En ese tiempo no estaba bien visto por la sociedad que un hombre joven le enseñara a un anciano, porque el anciano representaba gran sabiduría.
pero las ansias espirituales de Nicodemo eran muy superiores a las preocupaciones por el chisme, por el qué dirán, por los prejuicios sociales, por lo que tomó la férrea decisión de aprender de Jesús. Nicodemo estaba representando un grupo secreto de ancianos del Sanedrín, porque en el versículo dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Se necesita de mucha humildad para que un gran maestro de la ley de Moisés, con gran reputación, le tilde a un joven apenas conocido maestro de Dios. ¿Y por qué no le fue difícil este reconocimiento? Por lo que terminó diciendo Nicodemo: porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Luego entonces, Nicodemo y sus amigos fueron convencidos por el testimonio de Jesús, porque quien viene de parte de Dios tiene que vivir en coherencia entre lo que dice de Dios y lo que hace para Dios, porque si no, Dios no está con él. En esa noche, en ese mismo instante, Jesús le dijo el secreto que abre el reino de los cielos y da la vida eterna. Es como si le hubiese dicho el secreto mejor guardado en la historia de la humanidad, el lugar donde está el árbol de la vida, el cual fue escondido a Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Historia real, escrita en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Les recomiendo que se lo lean. Estas son las palabras claves de gran trascendencia para todo ser humano, porque cuando el Señor Jesús dice estas frases: de cierto te digo, o también quien tenga oídos para oír, oiga, es porque lo dicho o escrito allí es del más alto valor que se puede encontrar en la Biblia, en la vida, porque son las palabras que indican el camino a la vida eterna. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús indica a toda la humanidad que el mayor objetivo en la vida, que el mayor galardón posible de alcanzar es ver el reino de Dios. Para empezar la carrera hacia esta meta es necesario, básico, primordial, principal, nacer de nuevo. Pero también se puede aprender de lo que Jesús no dijo. Jesús nunca le insinuó o no le dijo a Nicodemo: debes cambiar de religión o tienes que dejar de ser fariseo. Eso no le dijo Jesús, porque lo verdaderamente importante es llegar con un corazón humilde delante de Jesucristo, despojarse de todo prejuicio social, político, económico, religioso, para así estar dispuesto a aprender del verdadero Maestro de Dios Papá y dejarme guiar por Él. Se debe abrir las puertas del corazón, reconocerlo y aceptarlo como el gran Señor y Salvador de la vida. Y de allí en adelante, seguir con la misma actitud de humildad para dejarse tratar y enseñar por el Espíritu Santo de Dios. Si Dios lo permite, en la próxima hablaremos del nacer de nuevo. No se lo puede perder, por favor. Bendiciones. Hasta la próxima. Para que Cristo entre a su vida, es necesario que haga esta oración. Repita conmigo, por favor. Señor Jesucristo, reconozco que lo necesito. Le abro la puerta de mi corazón para que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que sea. Reconozco que solo contra ti he pecado y entrego mi vida en tus manos para que me moldees conforme a tu diseño original.